Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa. Hoy vamos a abordar un tema que a muchos de ustedes les parece ajeno. Este tema es la discapacidad. Todos creemos que la discapacidad, cuando nosotros tenemos la suerte de no sufrir este tema, es un problema de otro, pero en realidad todos somos presuntos posibles discapacitados en un futuro. Nadie está exento de un accidente, de un problema médico, de un problema vascular y incorporarse como un discapacitado más. La idea es abordar cómo encaramos la discapacidad, cómo actuamos como ciudadanos, cómo manejamos en este país esta situación y qué recursos tienen estas personas con alguna dificultad orgánica o motora para enfrentar este inconveniente. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y abordamos este tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Nos acompañan en el día de hoy la doctora Silvina Cotignola, es abogada especialista en discapacidad y familia. Además nos acompaña el licenciado Hugo Fiamberti, él es asesor de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado. Bueno, bienvenidos a ustedes. ¿Qué tema, no? La discapacidad. ¿Cuándo decimos que una persona es discapacitada? ¿Cuando él se siente como tal o cuando se identifica de alguna manera así médica y a través de un grupo multidisciplinario? Claro, el tema es bastante importante definirlo porque muchas personas a veces tienen dificultades y se autodenominan personas con discapacidad, que es la denominación exacta para llamar a los que todo el mundo dice discapacitados. Hoy esa terminología ha quedado desterrada a la luz de la Convención, de este primer Tratado de Derechos Humanos que en el año 2006 la Organización de Naciones Unidas sancionó y que nuestro país la incorporó a esa convención como parte de nuestro ordenamiento jurídico interno en el año 2008. Por lo tanto, todo lo que dice esa convención respecto a quiénes son personas con discapacidad es lo que a nosotros nos rige. Pero es muy buena su pregunta, doctor. ¿Sabe por qué? Porque las discapacidades no son solamente las que uno cree tener o las que se ven o las notorias o las que es advertidas por todo el mundo, sino aquellas que una junta interdisciplinaria, como bien usted dijo al inicio, certifica y acredita que una persona tiene determinada restricción en su participación y en sus distintas funciones, sean estas sensoriales, motoras, viscerales, mentales, que son todas las clases de discapacidad que están contempladas. Así que las personas con discapacidad legalmente reconocidas como tal y que van a poder después hacer uso de todas estas prerrogativas que las leyes de nuestro país tienen reservadas para ellos, para equipararlos, para integrarlos con el resto de la ciudadanía, son aquellos que cuentan con un certificado, como usted suele decirle en otros formatos de medios de comunicación, carné de discapacidad, claro. El carné de discapacidad. Yo digo carné porque uno generalmente el carné lo asocia a un beneficio, ¿no? El carné de club, el carné de tal o cual servicio, y en realidad es un beneficio, ¿no? Este certificado, que a veces la gente por ahí lo desconoce o cree que esto lo discrimina, pero en realidad es más lo que lo ayuda que lo discrimina, ¿verdad? Es, por supuesto que desde ya no discrimina, eso es una tarea que nosotros, los responsables del manejo de esta temática, la discapacidad, en los diferentes ámbitos, no solamente desde el punto de vista legal, ¿no? Toda la gente que está trabajando en rehabilitación, en los medios de comunicación, en el ámbito terapéutico, todos tenemos que abordar la discapacidad como algo transversal, o sea que podemos tenerla de manera congénita desde el mismo momento del nacimiento o podemos adquirir la discapacidad a lo largo de toda la vida. Y esto es lo importante, de que se desmitifique que la discapacidad es una mala palabra, que es algo que le pasa al otro, que es algo que ensucia y que nos excluye. Contrariamente a eso, la acreditación de la discapacidad con este documento único, el certificado único de discapacidad, que a propósito, como este programa lo ven en todo el país, el mismo documento que se emite en una provincia vale en la otra. Hoy contamos con un documento válido único, en nacional. todas las jurisdicciones. Antes no sucedía eso. Afortunadamente hoy ya podemos decir que una persona de discapacidad de Córdoba es la misma que en la ciudad de Buenos Aires o que en la provincia de Río Negro. O sea que hay muchas personas que nos están viendo que son discapacitados o tienen una disminución en actitudes físicas que les podría dar el beneficio de este certificado
y no pueden acceder porque lo desconocen, por ejemplo? Porque lo desconocen y porque no saben de repente a dónde recurrir para poder tramitar este documento que los acredite como personas con discapacidad. Porque con ese documento recién allí van a poder hacer uso de todas estas prerrogativas legales que tienen y que son muchas y que después las vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles serían los beneficios que tienen estas personas? Muchas, y acá el licenciado Fiamberti me puede ayudar, por supuesto, porque... Quisiera aclarar algo, pero la palabra beneficios a mí me hace mucho ruido. Y me hace ruido en relación a la larga lucha que llevaron adelante muchas organizaciones de personas con discapacidad, profesionales y demás, y hablo puntualmente de la Argentina, en los últimos 40 años, y que esto quedó plasmado en la amplia legislación que tenemos, por un lado, y en las tantísimas políticas públicas que se han desarrollado, en donde no son beneficios, son derechos. Digo, y esto creo que deberíamos marcarlo, porque un beneficio, digamos, hay una cuestión asimétrica terrible, ¿no? El beneficio lo recibo y depende de alguien que dadivosamente me otorga un beneficio. Un derecho, yo en todo caso, la palabra beneficiario, como ocurre con alguien que aporta por su trabajo, por eso digo, la palabra beneficio me hace ruido, la palabra beneficiario, digamos, la ponemos en otro escalón, digamos, pero en lo que tiene que ver con la discapacidad, las personas con discapacidad tienen derechos. El CUD, el Certificado Único de Discapacidad, o el carnet, como usted, doctor, lo denomina, digamos, es la puerta, digamos, la llave para acceder a todos los derechos. ¿Cómo está establecido el sistema legal en la Argentina? Si una persona en situación de discapacidad no obtiene, no le corresponde, no le acreditan su discapacidad mediante este CUD, no tiene posibilidad de acceder a todos los derechos, ¿no? Los derechos están marcados fundamentalmente en dos leyes que son, digamos, el eje que tenemos en nuestra legislación, que es la ley 22.431, que fue la primera ley, que es un sistema de protección integral, y la Ley Nacional de Prestaciones Básicas en Salud y en Educación, que es la 24.901. Después tenemos una amplia legislación que, como comentaba la doctora, a partir del año 2006 y que en el año 2008 nuestro país homologa la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.378 es la que le da un marco. Dentro de esas dos leyes vamos a encontrar derechos que están establecidos en la Convención. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al transporte, derecho a la recreación, derecho, en definitiva, y quiero que este otro concepto como para trabajar, es el derecho a poder ejercer un derecho. Los derechos ya están establecidos a partir de la sanción de un tratado de Naciones Unidas. Y el eje como para tener en cuenta en todos los ámbitos donde nos movemos y como para poder entender este sistema que hemos construido, y como hablábamos fuera de cámara, que nosotros venimos con una matriz de formación claramente relacionada al diagnóstico, al asistencialismo, a la incapacidad de la persona, y la Convención viene con todo un fundamento ideológico propuesto por las mismas organizaciones que nos está diciendo, miren, acá hay un modelo social de la discapacidad es una producción de acuerdo como nosotros vamos construyendo la vida y las normalidades. Entonces estamos en una tensión constante en ese sentido. Y creo que el eje es que una persona con la discapacidad que tenga pueda ejercer el derecho como cualquiera de nosotros tres, como cualquiera de los que estamos acá. Tal cual. Esta es la clave. Después podremos discutir las formas, los presupuestos, los programas, pero ese debe ser el eje, en tanto y en cuanto una persona, ya sea por su condición física, por su condición religiosa, por su condición sexual, no puede ejercer un derecho igual que yo, ahí es donde tenemos el problema y justamente es donde debemos disponer y trabajar y armar los dispositivos para que esto realmente se pueda resolver. Bueno, yo les voy a dejar una pregunta antes de la pausa. Hoy, por suerte, la tecnología va avanzando a ritmos vertiginosos. ¿Hay más posibilidades de que las personas con algún tipo de deficiencia de algún sistema se puedan incorporar mejor a la sociedad? Digo, hoy es mucho más comprensible o
poder acceder a un trabajo, por ejemplo, a través de una oficina virtual. Hoy en día la gente trabaja en su casa, maneja su computadora. Hay miles de empresas que trabajan de esa forma y que incluso necesitan empleados en estas condiciones. La idea es ver cómo está cambiando esto para incorporar a muchas personas que por ahí tienen dificultades de traslado. Hacemos el corte y volvemos, ¿les parece? Ya estamos con ustedes. Bueno, seguimos hablando, dejamos una pregunta pendiente con respecto a esta nueva tecnología y la accesibilidad al trabajo en la discapacidad, pero también les comunicamos que incorporamos a la licenciada Susana Grosso, ella es psicóloga y especialista en discapacidad. Bienvenida, licenciada. No digo especialista, sino porque no existe la especialidad, comentaba usted, ¿no? Exacto, es algo importante aclarar. No tenemos en la Argentina un título de posgrado en lo que hace a la profesión del psicólogo en discapacidad. Recién el año pasado comenzó en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, un posgrado sobre clínica de la discapacidad, pero todavía no tenemos egresados. Esto creo que es Igual importante son psicólogos que se especializan en esta temática. Esto es otra cuestión, claro. Quienes tenemos una trayectoria a través de la experiencia y los años en haber trabajado en distintas áreas de la discapacidad. Pero no existe una titulación oficial. Esto es bueno saberlo porque a veces se usa esto o se dice especializado, y no existe como tal en nuestro país. Bueno, dejamos un interrogante, ¿no? ¿Cambia esto? ¿Hay más posibilidades de acceder al trabajo, a que se discrimine menos? Usted me dice que yo hablo mucho, doctor, y yo voy a ser cortita y concreta. Vamos a contarle a los televidentes, ¿no? Porque sí, la tecnología no solamente cambia la vida, sino que facilita la inclusión laboral de todas las personas y de todas las clases de discapacidad. Estamos hablando de distintos software, distintos soportes, no solamente en aquellos que tenemos alguna disminución visual, mi caso, el caso de la licenciada Grosso, pero también en las personas que tienen discapacidades motoras, carencia de miembros, dificultades de manipulación de objetos, obviamente hasta llegar a situaciones más extremas, como incluso el diputado Rivas, que ha tenido como consecuencia un trauma. Ahí tenemos una discapacidad adquirida por antonomasia después de un evento traumático, una situación de inseguridad. El hombre tuvo muchas secuelas que lo tornaron una persona con discapacidad, una persona que no tenía discapacidad. Bueno, la tecnología a él no solamente lo ayudó, como a él, a mí, seguramente a muchos de todos los televidentes que nos están mirando, saben que nos permite tener la salida para estudiar, para trabajar, para poder tener vida social, para poder utilizar de las redes sociales, para tener amigos, para tener parejas, para tener todo. Para hacer una vida normal. ¿Puedo agregar algo a lo que dice la doctora? Coincido plenamente en que hoy en día contamos con una cantidad de ayudas y recursos inmensos de todo tipo, tecnológicos, y que si nos hubiese tocado vivir en la Edad Media, seguramente no tendríamos ni un teléfono parlante ni una cantidad de cosas que hoy tenemos. Pero quiero aclarar que para poder acceder a esto no es sencillo. Necesitamos mucho apoyo y mucha ayuda legal. En general las prestaciones no suelen darse, cuesta mucho trabajo que las personas cuenten con los apoyos y recursos necesarios para tener una calidad de vida semejante para poder desarrollarse en los distintos ámbitos de la vida, pero particularmente quiero poner el énfasis en uno de los puntos, en lo que hace a las personas jóvenes adultas, que es en la desocupación. Una cosa es la accesibilidad que podemos tener a los recursos propios y otra cosa es la inserción respecto de, por ejemplo, todo lo que es el teletrabajo y otros recursos que hay. Y me parece importante poner el énfasis en esto porque si bien no tenemos estadísticas en nuestro país, sabemos que la desocupación de las personas con discapacidad está por encima del 80%. Este es un tema muy grave y que es importante generar conciencia en la sociedad y favorecer los beneficios incluso que tienen los empresarios, las organizaciones que incorporan personas con discapacidad y la cantidad de personas que hay incluidas en bancos de datos, preparadas, entrenadas, capacitadas para determinados puestos y que muchas veces... ¿Pero dónde consulta, por ejemplo, una empresa? Porque son cosas que a veces se dan por sobreentendidas y no se sabe. Una empresa que quiere incorporar en
su personal gente con alguna dificultad, ¿dónde consulta? ¿Dónde pregunta eso? Hay bases de datos. Hay bases de Por datos. eso, ¿dónde? En particular, el Ministerio, el Ministerio de Trabajo de la Nación, exacto. Ahí pueden mismo acá consultar en la Ciudad Autónoma de Buenos Ecopis. Aires, en la provincia de Buenos Aires. Todos los distritos tienen un área específica de intermediación o direcciones de discapacidad o Pero van a un subsecretaría. municipio, tienen algo que se Y los empresarios, ellos pueden buscar en esa base de datos, y también existen consultoras privadas que se encargan de intermediar en la gestión. Porque de esto se trata, de promocionar y de desmitificar que un trabajador con discapacidad es menos productivo, tiene Por mayor supuesto. nivel de asistencia, es más caro, es más peligroso tenerlo si lo tenemos que despedir porque no reúne los requisitos de En idoneidad. un call center es lo mismo, hay un montón de funciones. supuesto. Si uno dice que va a hacer un trabajo Pero- para activar bolsas en un puerto, una persona con problema motor Es puede tener una ilógico, dificultad, pero es hay ilógico. muchísimos trabajos que no tienen nada que ver, ¿no? Desde lo nacional pasando a un municipio cualquiera de la Argentina, encontramos espacios, dependencias públicas que tienen base de datos, que vienen trabajando desde sus secretarías de empleo. Hay organizaciones como la Fundación PAR, la Fundación DISCAR, digamos, que llevan muchos años trabajando este tema. Pero para poder proyectarlo, para poder hacer una proyección desde la política pública, realmente ser efectivos, creo que lo que hay que establecer y sistematizar son equipos de apoyo. Digamos, porque cuando una persona con discapacidad, dentro de este sistema capitalista que nosotros vivimos, en donde triunfa el que más capacidades y habilidades pudo desarrollar en la vida, y me voy a referir puntualmente a las personas con discapacidad de nacimiento, no la adquirida de adulto, encuentra serios problemas, porque Para la nosotros... formación. Claro, pero también para poder competir, porque el Bueno, mercado, la inclusión en general. la inclusión en general, La inclusión en entonces, general, claro. este tipo de adaptaciones que hablamos al principio del bloque, tecnológicos, es fenómeno. Pero acá la licenciada, marcó una cuestión muy importante, porque en el imaginario de un empresario, mismo del Estado también, una persona con discapacidad todavía es vista como la incapaz, como aquella que hay que asistir, como aquella que no tiene una capacidad ni nada para aportar al conjunto. Ustedes fíjense que cuando nosotros nos presentamos ante cualquier persona, muchas veces antes de preguntar el nombre, preguntamos ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? La identidad Entonces, está dada desde esto. exactamente. Sí, sí. Entonces el equipo de apoyo, y esto lo digo, yo trabajo en el Senado de la Nación, y nosotros hace más de 10 años que venimos trabajando esto con escuelas de formación laboral de la Ciudad Autónoma, y estamos por encima del cupo de la ley 25.689 y tenemos un 6,6. Y la clave es el equipo de apoyo, integrado por psicólogos, terapeuta ocupacional, trabajadores sociales y el Que sindicato. van integrando estas... Y el sindicato, que va trabajando el apoyo con aquel trabajador o trabajadora con discapacidad, que cuando sucede un conflicto, como en cualquier grupo humano, sucede porque es una persona que un día se levantó mal, pero no porque es ciego, porque es sordo o por lo que Se sea. levantó mal como Y ese cualquiera, equipo de claro. apoyo apoya también a la parte patronal, en el caso nuestro un senador, un director, un jefe de sección, que cuando surge el conflicto, digamos, surge justamente por esto. Entonces, sacándole los miedos también, porque no saben cómo relacionarse, y generalmente lo que antecede a todo esto es la discapacidad. No es justamente particularidades y el idoneidad. perfil de ese trabajador, ¿no? Bien, yo me gustaría sumar algo a esto, que no sé si se dijo, que todavía a pesar de los avances que tenemos y la transformación constante en la sociedad y las continuas adaptaciones que tenemos en esta vertiginosidad de los cambios y la vida actual, lo que hace al estigma de la discapacidad, lo que sigue cargando históricamente esto, que representa a una persona con discapacidad, sigue siendo una problemática que hace al imaginario social, como decía acá el doctor, realmente muy serio en cuanto a situaciones de evitación, de temor, de prejuicios, no solamente a la persona con discapacidad en sí misma, sino el otro tema que me gustaría por lo menos mencionar y darle relevancia, es
que la problemática trasciende a la persona con discapacidad y afecta y tiene que ver con su núcleo familiar o su núcleo primario, es un núcleo de circundante más cercano, en cuanto a cómo viven esa discapacidad, cómo se sienten con esa persona que es distinta, con esa persona que puede ser una carga, que genera gastos agregados, esfuerzos, peleas para conseguir cómo incluirla, cómo cuidarla, cómo tener su tiempo libre, cómo manejar su sexualidad, etcétera, etcétera, digamos. Siguen siendo temas en gran medida tabú. Y que esto tiene mucho que ver con la dificultad. La familia en general. Exactamente, y esto generalmente no se mide y no se trabaja, y los equipos lo dejan muy descuidado incluso. ¿Qué pasa con los diferentes miembros vinculados y ligados con la persona con discapacidad? Porque cada uno a su manera, según el tipo de vínculo que tenga, madre, hijo, pareja, familia, amigo, compañero de trabajo, primo, abuelo, etcétera, vivirá esto y lo significará de una manera distinta en cómo se sienten teniendo un miembro cercano con una discapacidad. Estas cuestiones siguen siendo barreras muy fuertes en lo social. Hoy nosotros comenzamos hablando de derechos, ¿no? Y fue clara la presión sobre los derechos que tienen estas personas a acceder. ¿Cómo estamos con respecto al cumplimiento de los derechos si nos comparamos con la región? ¿Quién habla? ¿Desde qué ámbito? ¿Desde qué lugar? Bueno, si yo me refiero al punto de vista legal, diría que todavía hay mucha litigiosidad en el cumplimiento de los derechos, que recién se está poniendo en el tapete público toda la problemática de la discapacidad y cómo empezar a encontrar los caminos o las vías alternativas para resolverlos. Los derechos existen, los derechos se promocionan, los medios se encargan de hacerlo, la gente va tomando un poco más conciencia de que este grupo etario existe, de que tiene estos derechos y que estos derechos, si no se cumplen, deben ser sancionados. Pero lamentablemente, como muchas veces se incumplen o se violan estos derechos, llegamos a tener que recurrir a profesionales que nos asistan. Nos tienen que asistir desde todos los ámbitos, no desde el ámbito solamente legal o recurrir ante la jurisdicción, ante los jueces. Tenemos que saber positivamente que estas leyes que tutelan el ámbito de la discapacidad, la Ley Madre, la 22.431 y la 24.901, como dijo en el primer bloque el licenciado Fiamberti, son las leyes que nos van a servir de herramienta y disparador para que nosotros podamos defendernos ante coberturas de salud, defendernos ante la inclusión laboral, ante la no accesibilidad en un ámbito público o en un ámbito privado, ante la supresión de barreras que tienen mucho más que ver que con las arquitectónicas, las que están acá, las que están en la cabeza, que son las que nosotros tenemos que procurar por todos los medios a nuestro alcance a desterrar. Cuando desterramos el tema de que el otro solamente tiene dificultades, cuando tengamos conciencia que podemos hacer valer la ley y que la ley la tenemos, por supuesto, ubicada bajo la convención, la primer norma que nos viene a poner enfoque y en eje instalar todo en lo esto social, la convención. La convención como tal, como instrumento normativo es importante. Lo que más importante es saber que todos, aún en forma individual, no solamente a nivel institucional, a través de las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil, podemos denunciar violaciones que realicen los estados o que nos realicen los particulares. Mucha gente habla de amparos y es muy extenso el tema hablar de esto, pero digo que es mucho mejor empezar a saber cuáles son los mecanismos que tenemos en primera instancia sin judicializar la discapacidad, sin hacerla más costosa, más tediosa, que la gente diga, resolver un problema me cuesta mucho y por ende no lo hago. ¿El Estado contiene las quejas de la gente? ¿Las solucionan? A ver, cuando usted se refiere al Estado... Al Estado hablamos es todo. del Estado Muy nacional, amplio. claro, es que El Estado es muy somos amplio. todos. Muy Claro. amplio. Estamos en un país muy amplio. federal. No es Varía de líquido acuerdo a ni qué sector. gaseoso, Muy variable. ¿sí? Claro. Entonces hay que ver lo que corresponde a cada uno de los poderes, al gobierno nacional, a cada uno de los gobiernos provinciales, a los municipios. Hay competencias, es muy amplio el tema como para decir, bueno... Las distintas áreas de necesidades, Exactamente. educación, salud, Por ejemplo, laboral. en el caso de educación, en un país, Claro. pero en el caso de educación, en un país que es federal, en donde las cuestiones que se deben resolver en cuanto a la inclusión educativa son pertinentes a cada uno de los gobiernos provinciales, Claro, digamos,
tenemos un denominador común que tenemos serios problemas, por ejemplo, para poder incluir niños y niñas en el sistema. Claro. Incluir tiene que ver con lo que yo decía en el bloque anterior. Digamos, si este niño o niña no puede ejercer el derecho de la misma forma que el otro niño, ahí es donde está el problema de discriminación. Y hago una pequeña intervención, digamos, con respecto a lo que decía la doctora Cotiñola. Todo nuestro sistema legislativo con respecto a la discapacidad tiene un déficit. Y el déficit tiene que ver justamente que no hay penalidades. Cuando el mismo Estado o cuando una obra social o quien sea que está obligado no cumple lo que está generando, además de un dolor, lo que está generando es un acto discriminatorio. Esto ahora queda enmarcado con la Convención, con lo que esto es una cuestión que vamos a tener que trabajar. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que me han brindado. Voy a seguir convocándolos para hablar de este tema, y a usted que nos está viendo, me parece que hay un concepto que tenemos que llevarnos de la charla de hoy. Usted no es un beneficiario, no tiene un beneficio cuando puede acceder a una credencial, a un certificado de discapacidad. Usted accede a un derecho, y cuando uno tiene un derecho, tiene derecho a que se cumpla y a reclamar. Esta es la idea de hoy, esta es la idea de este programa. Usted sepa que la sociedad se ocupa de estos temas, hay que hacer cumplir los derechos que le competen. Gracias otra vez a todos ustedes. No, por favor. Los espero el próximo tema. Hasta la próxima. Hasta luego.